Ahir el Congrés dels Diputats va aprovar per unanimitat tramitar la llei de xiquets furtats. Es tracta d'un marc legal per a investigar els casos de sostracció de menors comesos des del colp d'estat franquista i estesos durant la democràcia. Un text que contempla, a més, jutjar els presumptes culpables d'esta trama. La norma parla de sostracció de menors com un delicte continuat en un context de crims contra la humanitat. Segons llegit en el text que ara inicia el procés d'esmenes, les associacions de víctimes han mostrat la seva satisfacció i qualifiquen la iniciativa com a pionera. Alguns dels seus representants es van trobar ahir a l'hemicicle i van rebre emocionats el resultat unànime de la cambra. Ara ho podran comprovar en les següents imatges. Sí, 344 más 2 votos emitidos telemáticamente. No ninguno, abstenciones ninguna. Aquestes eren les reaccions. Ja sabeu, ahir al Congrés dels Diputats quedava aprovada eixa tramitació de la llei de xiquets furtats. Continuem molt pendents a les notícies. Clara. Moltes gràcies, Majo. Realment emocionant aquest moment. La llei de xiquets furtats avui podem dir que està un poquet més a prop. Ahir al Congrés dels Diputats, amb unanimitat total, com hem vist, i un significatiu aplaudiment de reconeixement per part de tot l'hemicicle, sense colors polítics, es va donar el vistiplau a la tramitació d'esta proposició de llei. Per parlar d'esta notícia ens acompanya l'advocat i president de Sos Raíces, Enrique Vila. Hola. Molt bon dia, Enrique. Gràcies, Clara. Benvingut. Em permetràs que el donaré l'enhorabona per començar almenys esta batalla que podria acabar sent una gran victòria si s'aprova aquesta llei. Sí, muy importante, gracias Clara, porque es un paso, yo creo que muy importante. Hay que agradecer a todos los políticos que se han implicado, a los compañeros de la asociación que han presentado la iniciativa, con la propuesta de ley tal y como está presentada, y a todos los grupos políticos. Yo estuve en persona el día 25 de junio de este año en el Parlamento, convenciendo a la comisión de diputados que nos escuchó, y aquel fue el germen, la presentación de la propuesta de ley. Y bueno, lo más bonito de esto es que al menos todos los políticos, sin color de ideología, pues parece que están de acuerdo, yo creo que es algo obvio, en que se tiene que legislar para ayudar a encontrarnos, ¿no? De tota manera, ara això suposa tot un llarg camí. Sí, se está lanzando la noticia, es una alegría tremenda porque se nos abre una ventana, se nos abre una puerta para negociar y una posibilidad muy importante para poner los medios para poder encontrar a nuestros familiares. Pero he escuchado y he leído, dentro de la propia alegría, que la propuesta de ley ya se había aprobado, ¿no? Y que ya me han llamado algunos afectados diciendo, ¿se van a abrir los archivos ya? No, encara no. Todavía no. Hay que hacer la tramitación parlamentaria, que bueno, puede ser, ahora veremos la intención política real, si es aprobarla o no, porque puede ser muy corto o puede ser muy largo. Han habido leyes que han estado 4 años de tramitación parlamentaria entre enmienda i enmienda, no? Entonces, esperen que no siga el cas. esperamos El que cert no. és que ahir al Congrés hi havia representants de les associacions de víctimes. Podríem dir que és un dia històric. Podría ser el principio de un día histórico cuando se apruebe la ley, sí, efectivamente. Es un día muy importante, porque se nos abre esa puerta para hacer una ley que realmente nos ayude a encontrar, ¿no? Es importante, sí. Perquè comentaven que el camí és llarg perquè es poden fer ara esmenes a aquesta proposició de llei. Què vol dir això? Que tot i que tots els partits polítics es van posar d'acord ahir per començar la tramitació d'esta llei, després pot cadascú anar posant els seus peros, per dir-ho d'alguna manera? Así es. O sea, lo que ha habido un acuerdo unánime es en que se tiene que crear esta ley. Se tiene que crear una ley para ayudar a los niños robados y a las madres, a los padres y a los hijos a ponerles los medios para poder reencontrarse. Es decir, están de acuerdo en discutir la ley, pero desde luego hay que ver si están de acuerdo en el fondo o en el articulado de esa ley, ¿no? Y perdonadme el ejemplo para que la gente lo entienda. Es un ejemplo a lo mejor quizá un poco burdo, pero me ha gustado mucho cuando alguien me lo ha puesto, ¿no? Un matrimonio puede estar de acuerdo en que se quiere divorciar y estar de acuerdo de irse al abogado para empezar a hablar. Estamos en esa fase, legislativamente hablando. Por así decirlo, los políticos han recogido el deseo de los afectados de que nos tienen que ayudar, son conscientes unánimamente de que nos tienen que ayudar y ahora van a empezar a discutir cómo nos ayudan. Els matisos. Eso es, exactamente. Advocat, a este programa ho sap ben bé, durant mesos estem donant veu als que mai n'han tingut i busquen els seus familiars directes. Així els mostrem un resum d'aixòs casos. Víctimes a qui algú va decidir furtar el més preuat. Ja saben que si reconeixen alguna d'aquestes històries poden posar-se en contacte amb el programa.
Blanca és la que menys va pesar, que és la que me van deixar emportar-me. La que pesava més va ser la que me van ensenyar com a morta, que és que no, pues a través del meu fill que volia fer una piscina, y entonces, o sea, me va a aportar un catálogo de piscina y yo vaig a començar a repassar i en la contraportada n'hi havia una xiqueta exactament igual a la meva filla Blanca. Que va ser en el 2000, la meva filla de 13 anys s'havia mort en el 95. Jo vull tornar a veure aquesta cara. No hay que tirar la toalla. Nosotros, claro que tenemos esperanzas. Es muy difícil, es buscar una aguja en un pajar. Es que yo no tengo identidad, es que yo no sé quién soy. O sea, yo tengo mi personalidad, pero yo sabré quién soy el día que conozca mi identidad. Y este día es cuando yo realmente naceré. De verdad, no, es que yo quiero encontrarlos. Y voy a Lourdes, es que voy a Lourdes, llevo ya 3 años y voy a ir mientras que pueda, voy a ir porque es que se lo estoy pidiendo a la Virgen, que no me quiero morir sin ver a mis hijos. Estoy buscando a mi hermano, que nació el 5 de abril de 1973, en la residencia Sanjurjo, actualmente Dr. Peset en Valencia. Yo hago esto por mis padres, pero sobre todo por mi madre, porque ella ha pasado 2 enfermedades muy duras y yo no quiero que se muera sin ver a su hijo. Tots estos són bons exemples d'una realitat silenciada històricament. Advocat, ¿cuánta gente podría haber a toda España? ¿De qué cifra estem parlant? Bueno, siempre hemos hecho el cálculo de 300.000 afectados como hijos falsos. Imaginaos, 300.000 inscritos como hijos de padres que no lo son, ¿no? A partir de ahí, descubrir realmente incluso entre los adoptados que también hay niños robados, con apariencia de legalidad, la cifra es tremendamente difícil de calcular. Tornant a la proposició de llei que ahir s'aprovava el poder-la tramitar en el Congrés, proposa o contempla, podria dir d'alguna manera, la sostracció de menors com un delicte continuat en un context de crims contra la humanitat. Què suposaria legalment això? Es muy importante porque la figura de crimen de lesa humanidad o contra la humanidad significa la no prescripción. Y el ejemplo más cercano lo tenemos, hemos hablado aquí de él, hicimos un programa especial de Eduardo Vela, que fue condenado, se demostró que había sustraído a Inés Madrigal y se la había entregado a su madre falsa Inés Pérez y sin embargo ha sido absuelto por prescripción del delito. Si se aprobase esta ley, es uno de los puntos más importantes considerar estos crímenes como de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles. Esto sería muy importante, no volvería a pasar algo tan desagradable como la sentencia de Eduardo Vela, que te reconocen que te han cometido un delito, condenan al delincuente, pero lo dejan absuelto por la prescripció. No? A més, la proposta planteja que tots els registres, siguen públics, siguen privats, tenen l'obligació de respondre més de 3 mesos els afectats. Perquè quina era la situació que patíeu i quina era la barrera principal que vos trobava? Aquí quiero hacer un inciso. La ley está muy bien que ponga que me tienen que dar los datos, pero lo importante, quizá aquí vía enmiendas podamos introducirlo, es elementos o armas para que los jueces puedan ejecutar esta obligación. Hasta ahora, vosotros lo sabéis, también la Constitución nos reconoce el derecho a conocer nuestros orígenes biológicos y cuando íbamos a un hospital privado o un hospital o una institución religiosa, con decir que no lo tienen, entonces faltan esas armas que quizá la ley sea una buena oportunidad para decir, no solamente nos quedamos con el no tengo datos, sino que vamos a hacer una entrada y registro, vamos a exigir una explicación. Efectivamente, esto sería importante. Això. També estableix la creació d'una base de dades nacional d'ADN que estaria controlada pel Ministeri de Justícia. Això acceleraria la resolució dels casos? Sobre todo lo que aceleraría es que esa base de datos ya existe, el Ministerio de Justicia tiene una base de datos a la que se pueden incorporar los ficheros de ADN, pero el gran problema es que es un ADN privado que se tienen que sufragar las propias víctimas, hoy por hoy, y no controlado por el Instituto Nacional de Toxicología, con lo cual ahí pueden, es difícil, de hecho creo que solamente hay unos 500 perfiles introducidos. Si se crease una base de datos nacional
controlada por el Instituto Nacional de Toxicología y con un ADN gratuito para todas las víctimas, esto sería fantástico, porque aumentaría exponencialmente la cantidad de gente que se está buscando y que introduce el ADN para que se pueda comparar, no? Seria muy bueno. I no només una base d'ADN, sinó que la proposta també inclou la creació d'una fiscalia, una unitat de policia judicial especialitzada i també una comissió estatal pel dret a la identitat. ¿Qué suposará posar todos estos mitjans a disposición de las víctimas? Más instrumentos, esto es importante, más instrumentos y sin dudar de la labor que pueden haber estado haciendo algunos jueces. Quizá yo entiendo que el crear una fiscalía especializada sensibilizaría más a ese fiscal, a los fiscales que estarían dedicándose a esto y a la policía judicial adscrita a esta investigación. Porque en algunos casos, y lo digo con todos los respetos para los jueces y fiscales, sí que he detectado una falta de sensibilidad. Hemos criticado siempre que hay una cantidad de archivos tremendo y jurídicamente absurdos, y lo digo con todos los respetos. Quizás si tuviéramos un fiscal que realmente especializado y que nos entendiese y nos escuchase, quizás no habrían tantos archivos como están habiendo ahora. Fins i tot el que es planteja és que puguen ser jutjats els presumptes responsables de casos fins i tot quan va començar la guerra. Sí. En quina etapa de la nostra història més recent podríem dir que s'han produït o es detecten més víctimes de xiquets furtats? Perquè últimament ens hem centrat en l'etapa del franquisme, però en quin moment es va produir? Bien, hay una represión política y una limpieza étnica vergonzosa en los años 40 y 50, después de la Guerra Civil, y hay que perseguir estos hechos porque fue una limpieza además instigada por el psiquiatra Vallejo Nájera, que además a su vez se había inspirado en ideologías nazis para hacer esa limpieza del gen rojo y republicano en España, ¿no? Esto ocurrió después de la Guerra Civil, pero curiosamente cuando más casos hay es cuando la trama empieza a convertirse en un negocio, años ya el franquismo tardío, años 60, 70, incluso instaurada la democracia, se siguen robando niños para venderlos y para ganar dinero, ¿no? Y cuantos más casos hay, yo diría que los años 60 y 70 del siglo pasado. Doncs esperarem a veure què passa amb aquesta proposició de llei. Estarem ben pendent de la seva tramitació en el Congrés i volem agrair-te que ens hagis acompanyat un dia més a visibilitzar aquesta dura realitat amb centenars de víctimes que avui yo creo, supongo que s'han alzat, sí, amb un poquet més esperançats. De todas formas, Clara, también quiero apuntar, la ley es muy importante para, sobre todo, y quiero dejarlo claro, porque se ha hablado de indemnizaciones, de penas, de castigos, de prescripción, sobre todo, tiene que ser un arma para reencontrarnos. La labor que estamos haciendo aquí, por cierto, a punto, no quiero decir nada todavía, pero a lo mejor gracias al programa tenemos ya casi 2 reencuentros. Sí, sería fantástico. Sí, estamos detrás de la pista ya de 2 madres, que además hemos tenido el contacto por gente que ha visto el programa y ha llamado. Esto hay que... Ojalá podamos venir con ellas. Agradecer la audiencia y sus telefonades. Y lo que quiero transmitir es que al final lo que queremos las víctimas es encontrar a nuestros familiares y la ley esperemos que sirva para eso. Doncs esperem que la llei ajude, també nosaltres, ho saps, des del matí a punt volem ajudar-vos, així que ens tornem a veure d'ací a pocs dies. Enrique, volem oferir-te este fort aplaudiment del públic que ens acompanya avui. Gràcies, sort